una medida que iba a adoptar para los presupuestos este gobierno actual era un incremento del IVA del 21%, porque nosotros somos una profesión que está exenta de IVA. Entonces, una de las medidas era una subida del 21% del IVA, bueno, un poco para bueno, equilibrar un poco las cuentas dada la crisis actual económica que se viene, ¿no? Entonces, pues bueno, esta medida hubiera sido bastante perjudicial o consideramos que puede ser muy perjudicial para el sector, dado que ese incremento de IVA sería difícil repercutirlo a los pacientes y, por otra parte, asumirlo nosotros como profesionales sería prácticamente inviable. Entonces, sería una medida que sería bastante dura para el sector. En España, en general, el 80% de los profesionales de la fisioterapia trabajan en el sector privado. Entonces, eso implica que un porcentaje muy importante de estas clínicas se verían un poco abocadas al cierre al no poder asumir ellos ese coste del IVA ni poder repercutírselo a sus clientes. Entonces, sería un golpe muy duro para el sector. Evidentemente, lo que no podemos es, en tiempos además de crisis económica, repercutir un 21% en según qué tratamientos o a según qué clientes, porque no lo van a poder asumir. Entonces ese cliente al final pues tendría que acudir a otro tipo de servicios, a otro tipo de sectores, como puede ser el sector público, pero actualmente el sector público solo está tratando lesiones agudas, algias agudas porque no, o tratamientos o casos agudos, porque no tiene digamos, potencial para asumirlo. ¿Por qué? Porque han cerrado varias estancias de lo que son los servicios de fisioterapia. Por ejemplo, todo lo que son las piscinas están cerradas, todo lo que son las electroterapias están cerradas. Entonces, digamos, el sector de la fisioterapia en el sector público, o sea, la rama pública, está muy limitada precisamente por eso, porque no quieren asumir ningún tipo de riesgos por tema de contagios, distancias, aforos y este tipo de cosas, y entonces las listas de espera hoy en día se han casi duplicado. Hay una normativa europea que marca que al ser un servicio esencial no se debería repercutir con un IVA, dado que no es un servicio de lujo, no es un sector que debería de gravarse con ese 21%, porque es un producto de necesidad, es decir, la fisioterapia, como otros tipos de servicios sanitarios, es un producto necesario. Entonces, en Europa en general hay una normativa y una directriz que marca que ese IVA no se debe repercutir. Bien es cierto que hay algún país que sí marca o pone o grava un IVA del 10 o el 4%, dependiendo de los países, pero son 2 o 3 países nada más en Europa. En general la norma es que no haya IVA. Yo creo que un poco la situación que tenemos en Asturias dentro del sector es la misma que tiene la región, es decir, somos una región que está acusando, yo creo que está acusando mucho estos últimos años el sector, digamos, la crisis que hubo en el año 2010, seguimos teniendo problemas para recuperarnos. Y tenemos el problema que hay pocas plazas públicas, tenemos todavía sin resolver la oferta de empleo público del año 2019, tenemos todavía sin resolverla a estas alturas, y tenemos una escasez de plazas públicas muy notable, y la crisis económica que se viene ahora con el tema de la pandemia, pensamos que va a ser bastante perjudicial para las clínicas privadas. Yo creo que las mayores problemáticas del sector son 3. El primero es el intrusismo. Somos un sector que sufre un intrusismo brutal de diferentes... Y además el problema mayor que tenemos es que no hay digamos, una legislación lo suficientemente potente ni lo suficientemente importante como para que nosotros podamos denunciar esos casos con un resultado, digamos que a la gente que nos hace este tipo de terapias alternativas, que es un claro intrusismo a nuestra profesión, les dé miedo el poder hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final, si no tienes una legislación lo suficientemente potente, pues dices, bueno, si no es mucho el problema o la multa que me puede caer o los problemas que me puede acarrear, pues me animo, me arriesgo. Y entonces yo creo que no tenemos una normativa ni una ley de legislación lo suficientemente potente como para nosotros podamos actuar. El segundo problema que tenemos muy importante es el precio que tenemos de de los servicios de los seguros, de las aseguradoras sanitarias. Es decir, nosotros trabajamos mucho con seguros, accidentes, aseguradoras de salud. Y las tarifas que tenemos pues son muy bajas, y entonces este tipo de tarifas tan bajas pues no se están adecuando a la actividad que tenemos ahora con la pandemia, que tenemos que extremar las medidas de distancia de seguridad, aforos, EPIs, etcétera, etcétera. Entonces no podemos adecuar lo que es nuestra actividad al pago que se nos hace por este tipo de sesiones. Entonces es uno de los grandes o el segundo gran problema que yo creo que tiene el sector. Y el tercero
Yo creo que es precisamente ese, digamos, ese porcentaje que tenemos en sanidad privada y sanidad pública. Aproximadamente tenemos un 80% en sanidad privada y un 20% que trabaja en la sanidad pública y eso no puede ser. Nosotros consideramos que tiene que haber muchas más plazas públicas y que el sector privado sea simplemente una parte menor, pero no la parte más importante. Entonces nosotros siempre pensamos que una buena representación de la fisioterapia dentro del sector público es una garantía de salud.